Tenemos dos contertulios y un invitado que tienes que presentar, Federico. Ahora mismo, bueno, esta es nueva en esta plaza, ¿Sí? porque no viajaba con nosotros, Maite Rico. Bueno, y un clásico que es Alejandro Vara. Bueno, y ya directamente para entrar en materia, porque junto a las sorpresas sintácticas, filológicas y medioambientales de Begoña y su banda, pues claro, lo que ha salido hoy sobre Ángel Víctor Torres, no por esperado, deja de ser sorprendente. A mí me choca la cantidad. Bueno, y tenemos una persona que lo sabe perfectamente, Manuel Domínguez, que es vicepresidente del Gobierno de Canarias. Bueno, la última vez que nos vimos sabíamos que se había llevado dinero de Canarias para las mascarillas que luego, por ejemplo, en Baleares no han aparecido, aparecieron en hangares. Pero ¿le ha sorprendido, don Manuel, que Ángel Víctor Torres mintiera, como sabemos ahora que ha mentido detalladamente al Parlamento Español, la Comisión de Investigación, y le sorprendió el tono cariñoso, navideño, que empleó anteayer para hablar de la oposición? Hablaba de Feijóo como si fueran amigos y residentes en, no sé, en Cedeira, o sea, era una cosa cariñosa. ¿Se puso cariñoso porque le han pillado en esto o es porque es la nueva estrategia de este señor? Bueno, en primer lugar, muy buenos días, muchísimas gracias y bienvenidos a Canarias, a Tenerife en particular. Ciertamente a mí no me sorprende que haya mentido porque es la tónica habitual, ha mentido también con la inmigración y de eso hablaremos luego si le parece bien. Sí. Pero haberlo hecho de manera tan descarada, pues ciertamente sí, porque mentir en una comisión incurre en delito. Por lo tanto, en este sentido, yo lo único que espero es que asuma las responsabilidades. La última vez que nos vimos aquí, sabíamos que se habían pagado 4 millones de euros a una empresa de venta de vehículos que nunca entregó las mascarillas y ahora nos encontramos con 10 millones más lo que ya... Esto es añadido a lo que ya sabíamos. Eso es añadido... Los coches voladores y ahora las mascarillas inexistentes, probablemente. Exacto. Estábamos en una situación en aquel momento en el que desde la oposición, estábamos en la oposición, pedimos al Parlamento una comisión de investigación por aquellos 4 millones de euros, la negaron, nos negaron el debate, nos prohibieron hablar de ese asunto y luego, con el paso del tiempo, hemos visto como no solo estaban esos 4 millones, sino ahora este caso, el caso Koldo, el caso socialista, el caso de Ángel Ábalos, Víctor, ¿no? Sánchez, en fin, begoños todos, dirían. Pero es que realmente en Canarias parece que les han mirado un tuerto y es Jonqueras, o sea, porque recuerdo que abordamos varios asuntos, no parecía tan gordo este, aunque era previsible, o sea, han superado en tirar el dinero del prójimo a Baleares, a Cariño, a Armengol. Koldo, que luego se felicitaba a sí mismo, y una persona que no ha estudiado nada, nunca, más o menos como Begoña, oye, que pone de acuerdos a ministerios, no hablas en nombre de Ábalos, que era el hombre fuerte del gobierno, y del partido, que hacía las listas de los que iban y no iban a ser, bueno, así es fácil. Pero claro, es que lo de soluciones de gestión es una empresa que se queda para comprar, en vez de las comunidades autónomas, recuerdan que durante 2 meses prohibieron a las comunidades autónomas comprar, que antes España se negó a participar con todos los países de la Unión Europea en la compra de mascarillas, claro, porque tenían su propio tinglado. Y 2 meses después, ya robado lo que robaron, entonces dijeron que las comunidades autónomas que hagan lo que puedan, porque no aparecían las mascarillas, ya van apareciendo, por lo menos el dinero que se gastó. Pero ha citado antes la cuestión de la inmigración, tengo que preguntar por ello, y antes todavía, porque viendo lo de Valencia, lo primero que se han preguntado los valencianos, nos va a pasar como en La Palma, porque no sé cuántas veces ha anunciado, no sé cuántas ayudas, y lo último que vi fue una señora que no sé si quemó o destruyó su casa, que la tenían como en un sitio, eso que llaman turismo de catástrofe, que iban a hacerse fotos porque la casa está de lava, está una... Hombre, ya, encima de que no me dan el dinero que me prometieron, me he quedado sin casa, encima se hacen fotos con mi casa y la quemó, cosa que me parece nuestra hermana, estamos con ella. Pero, ¿cuál es la realidad de las ayudas a La Palma?
Bueno, la realidad es que no se ha cumplido con el compromiso existente. El Gobierno de Canarias actualmente ha tenido que, en primer lugar, crear una viceconsejería de recuperación de La Palma, en la que hemos inyectado recursos económicos, también hay estructura de personal y que nos ha llevado a plantear al Parlamento y a aprobar tres decretos que vienen a solucionar en parte el problema existente en la isla de La Palma, y digo en parte porque habla de la zona que está ahora en lava, con una zona caliente en la que poco se puede hacer, una zona que está en recuperación más pronta y otra que ya es la zona verde, en la que sí se empieza a poder rehabilitar tanto lo que son las parcelas para la agricultura como para poder construir. Y bueno, y en esos tres decretos lo que hemos planteado es ayudar a los palmeros a que puedan volver a tener su casa con indemnizaciones y volver a tener sus fincas con indemnizaciones. Por lo tanto, el hecho de que a día de hoy todavía hayan personas que vivan en contenedores es un grave problema. Para nosotros está siendo un grave problema porque no se atajó el problema de entrada. Cuando por la isla de La Palma pasaron 50 veces entre el presidente Sánchez y los ministros, pues pensábamos que la imagen era muy bonita. Quedaba muy bien en televisión, fotocall, efectivamente. Desgraciadamente era un fotocall. Sí. Y ahí pues se aprovechó esa imagen. Bueno, ese es el tono. Es que en Valencia nos preguntaban muchísimo cómo fue lo de La Palma hace 3 años. Y todavía, como el último que había leído solo de esta palmera, hasta las narices de que se hicieran fotos con los restos de su casa, digo, pues eso es la prueba de que no ha llegado el dinero, porque en 3 años, imagínense lo que piensan en Valencia, hay 500.000 de personas afectadas directamente, indirectamente, pues 2 millones. O sea, es todo lo que ha desaparecido bajo las aguas, es toda la actividad económica de la Comunidad Valenciana. Son todos los pueblos donde estaba toda la estructura económica. Es todo, no ha sucedido eso ni parecido en ningún sitio de España. Y su temor es que si La Palma, siendo más pequeña, 3 años, y todavía no han hecho, y tienen que ir ustedes a cubrir las promesas que hicieron otros, ¿qué va a pasar en Valencia? Bueno, hay una frase que casi lo resume, ¿no? Y es, si necesitan ayuda, que la pidan. Sí. Como si Valencia estuviese en otro lugar, fuese inaccesible, no conociesen. Somos capaces de opinar desde Canarias. Imagínese usted si no tiene que ser capaz el gobierno de España, el supuesto gobierno de España, porque desde mi punto de vista no hay gobierno. Recuerde que Marruecos, que siempre está amenazando Canarias, porque es lo suyo, a Marruecos no le dijeron que pidan ayuda. Tenemos habilitado para, en 24 horas estaban ayudando a Marruecos, en 48 horas a Turquía, sin pedirlo. Pero la alianza de civilizaciones, el Islam tan cariñoso, siempre, ¿no? Por eso digo que creo que esa frase es muy significativa, ¿no? Muestra la intencionalidad, muestra cuál es la voluntad y cuál es la pretensión del Gobierno de España. En este caso, crear un conflicto, desde mi punto de vista, innecesario, porque creí que iba a haber altura de miras y que se iban a centrar en salvar vidas, en recuperar la economía, en devolver a la gente lo que ha perdido y luego ya exigir, como ha pasado en Castilla-La Mancha, ¿no? En Castilla-La Mancha han fallecido, desgraciadamente, creo que son 7 personas, ¿no? Y no hemos escuchado bronca, no hemos visto enfrentamiento, bueno, no hemos visto... No, porque el PP dice ya caerá la Mancha, pero hombre, estás en un entierro, no vas a empezar a montar el pollo. Vamos a la última cuestión, ya os cedo la palabra, porque es verdad que Canarias está en el centro de muchas polémicas. Desde luego, una de las más graves que es de toda Europa es la inmigración ilegal. Aclaremos que es la inmigración ilegal, pero es que Canarias recibe la ilegalidad de golpe. ¿Qué ha pasado realmente, o qué piensa usted que ha pasado para que Vox rompiera, por ejemplo, el Gobierno de Valencia? Con la cuestión de la inmigración, de los menas, etcétera, no ha quedado claro. Es más, cuanto más pasa el tiempo, más turbio queda. ¿Cuál es la situación real y cómo se sienten ustedes? Porque recuerdo haber hablado con alguna alcaldesa de alguno de estos pueblos directamente afectados, incluso con los hoteles de primera tomados y destruidos por los acogidos, es decir, que son cariñosos también. Pero ¿cuál es la situación actual y qué pasó realmente con Vox? Bueno, la situación actual es que Canarias no puede más. Canarias ve como cada día llega una patera, un cayuco a cualquier lugar de nuestro archipiélago.
El Hierro se está viendo afectado con mayor acento que el resto, pero imagínese usted una patera que llega a la isla del Hierro, en donde la población es de 11.000 habitantes aproximadamente, en donde tenemos un hospital pequeño, pero tenemos un hospital para 11.000 personas, en donde tenemos 3 centros de salud, en donde los recursos son limitados. Imagínese que ese día llegan en esa patera de 100 y pico personas, 20 en mal estado, que hay que atenderles de urgencia. ¿A quién atendemos? A los que llegan, a los que están. La situación es muy grave, la situación es sumamente preocupante y ahora mismo el Gobierno central no nos ha atendido. Y hay algo que a mí personalmente me preocupa mucho y no le encuentro respuesta. ¿Por qué no quieren que Europa nos ayude? ¿Sabes? Le iba a preguntar el Frontex famoso, ¿no? Hay, no sé si son 4 o 5 asuntos, pero los podemos desgranar. En primer lugar, la presidenta de la Comisión, la señora von der Leyen, ha dicho: los países miembros están dispuestos a acoger menores no acompañados. Y el Estado ha dicho que no. Bueno, el mismo Ángel Víctor Torres ha dicho: no tiene sentido. Claro, me los quedo todos. ¿Pero por qué? Es que no sé si lo comparan con aquel barco, el Aquarius, que no iba a ningún sitio y llegó a España. Sí, la organización llama Open Arms, pero yo creo que más que abiertos eran bolsillos. Pocket Arms, porque se forran, son esos ONGs ligadas a las mafias que avisan que está la Guardia Civil llegando. Pues es que es un caso de corrupción. Es un caso escandaloso. Es un caso y además así sorprendente. inauguró Sánchez su presidencia. Sí, exacto. Sí, sí. Entonces, este es un caso sorprendente, es decir, ¿tenemos posibilidades de derivar menores no acompañados hacia otros países? No. Hay, y lo dijo el vicepresidente, el señor Margaritis, dijo: tenemos recursos económicos solo para Canarias, pero tiene que pedirlo a España. No. Tenemos la posibilidad de derivar 3.000 agentes del Frontex a Canarias. ¿Tiene que pedirlo al Estado? Yo he dicho no. Tenemos la oficina de asilo. En Canarias hoy hay 1.000 niños y niñas malienses que tienen derecho a asilo político. Sin embargo, han declarado la saturación del sistema de asilo en España. Eso lo ha hecho el Gobierno. Y entonces Europa digo, bueno, pues nosotros le prestamos ayuda. Sí, porque es que Mali está en los países que hay que ayudar porque la gente huye, guerra, represión, etcétera. Sí. Entonces, esta situación a Canarias le ayudaría mucho. Y en estos últimos días, hablándolo con el presidente Feijóo, me decía: ¿tú te has preguntado por qué en la costa sur de España, que es también el Atlántico en parte, no llegan pateras a la costa? Digo, pues no me había hecho esa pregunta. Bueno, también está Gibraltar, con lo cual están ahí a tiro de piedra. Es una patera del narcotráfico. Entonces, ahí se lava todo el dinero del narco, de la trata de humanos, ahí se blanquea todo. Entonces, me dice que él ha confirmado personalmente que el Frontex está desplegado en esa zona. Entonces, mi pregunta es, ¿y por qué de ahí hacia abajo? O sea que el Mediterráneo sí, pero el Atlántico no. Claro, parte del Atlántico nada más, digamos en el norte nuestro, pero hacia el sur de España y hacia esa parte oeste de África no se permite el Frontex. Y esta es una pregunta, insisto, a la que yo al menos no tengo respuesta, ¿no? Bueno, pues el panorama es tremendo. Hay quien dice que es que lo que quieren es 1 millón de votantes nuevos, porque sin 1 millón de nuevos votantes ellos ven el futuro regular. Yo creo que no saben que en cuanto alguien, un inmigrante, se asienta en un país, lo que quiere primero es que no lleguen más. Lo han entendido. Yo creo también que en la bronca, en el enfrentamiento, en la discusión constante, Pedro Sánchez vive cómodo. Es decir, cada vez que sucede algo, lo que pretende es levantar ese muro que ya dijo en un principio, enfrentar a la sociedad, entre quienes están a favor y en contra de la inmigración, enfrentar a las comunidades autónomas. Usted me preguntaba por Vox, y aquí ha visto cómo se han enfrentado los partidos políticos, porque ellos dicen que no se pueden derivar menores no acompañados. Yo creo que se han equivocado, porque entonces es convertir a Canarias en una cárcel, en el lugar único en el que poder atenderle. Por eso me extrañó. Digo, bueno, es que no están en Marruecos, están en Canarias. Lógico. Claro. Lógico. Y
Y en tercer lugar, creo que en esa bronca constante, que la estamos viendo desgraciadamente con una dana, es decir, cuando ya no hay límites, cuando ya no hay escrúpulos para poder llegar a ese enfrentamiento, aquí en Canarias tiene un añadido, es intentar romper el pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Bueno, Alejandro, Maite. Buenos días, don Manuel. Muy buenos días. Estar de nuevo en Tenerife, la verdad es que es una gozada, nos gusta mucho. Usted está describiendo una situación que no entiende nadie, porque dice, bueno, vamos a ver, en Canarias hay un problemón. Es cierto, cada fin de semana cuando escuchamos las noticias de han llegado 1.200 nuevos inmigrantes, unas pateras, pero eso es el goteo constante y, sin embargo, la actitud del Gobierno central es no, no, no. El señor Clavijo tiene una paciencia que le tienen que dar algún premio Nobel, a la mejor constancia, paciencia o lo que sea, porque tampoco se entiende demasiado. Pero ¿usted cree que el objetivo único de Sánchez es desgastar al Gobierno canario, como usted está apuntando, como está haciendo? Pues exactamente con la dana, como está diciendo, ¿por qué no permite enviar al ejército? ¿Por qué no permite el despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a una gente que está pasando lo que está pasando? Pues en Canarias da esa sensación, que dice que no a todo simplemente para ver si se debilita el Gobierno canario, que a mí me parece que está afrontando este problemón de una forma razonable, sensata y además con voluntad de negociación. No sé hasta cuándo pueden esperar los canarios para que el Gobierno le diga, bueno, vamos a hacer algo. Bueno, yo creo que no es el objetivo único. Es uno de sus principales objetivos. Cada vez que encuentra la oportunidad de debilitar a alguna comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular, ahí tira el lazo a ver si puede conseguir debilitar esa situación. Y ese objetivo es que se le escapaba a la portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias, cuando le dijo al presidente de Canarias, oiga, al que tiene usted a su lado, que era yo, échelo, que nosotros le daremos estabilidad. Con lo cual... Bueno, hay que reconocer la sinceridad. Mi paisana claro, Piricuerga, que es muy bruta, lo dice, lo explica continuamente. O sea, dennos el poder, no molesten, echen a Vox, y si no, es igual, echen a Vox, pero échense a un lado. Claro. O sea, pero además todos los días, que creo que, por cierto, ha caído en desgracia. No se presentan las elecciones en Aragón. Algunos quieren que se presenten para acabar con ella. No sabe usted lo que hay en Aragón. Aquí es la presión de fuera, y es la guerra civil. O sea, los socialistas, además, en guerra civil en Zaragoza, van a acabar con las cafeterías y los puticlubs. No sabe cómo son. Está en un estado, en fin, fervoroso. Por cierto, ¿qué fue de Tito Berni? Está en Aragón. Está allí. Que en las noches de Zaragoza animan mucho. Qué maravilla. Bueno, pues le decía que ese es uno de los principales objetivos, pero yo estoy convencido de que, además de ello, el enfrentamiento de Vox con el Partido Popular también le ha venido bien, porque no gobierna para el bienestar de la sociedad, para el bienestar de los ciudadanos, gobierna para su bienestar y para conservar su gobierno, ¿no? Por lo tanto, el hecho de ver a un Partido Popular gobernando Murcia sin el apoyo suficiente para aprobar los presupuestos, para él es satisfactorio. Un presidente del gobierno yo creo que debería de pensar lo contrario. Yo, si viese un ayuntamiento o un cabildo en una situación precaria, lo que intentaría es ayudarle. Ya llegarán las elecciones, ya llegará el momento en que cada uno nos posicionemos. Sin embargo, él vive cómodo en esa situación y además persigue ese objetivo, el hecho de dar inestabilidad a las comunidades autónomas. Por lo tanto, en Canarias, pero también en Extremadura, en Murcia, en Aragón, en Baleares o en Valencia, ¿no? Desgraciadamente, esta es la situación en la que nos encontramos. Maite. Sí, buenos días. Buenos días. Canarias vive una situación de emergencia con el flujo migratorio, pero hasta ahora sé que esto va más allá de su competencia. Yo me pregunto si el Partido Popular y el propio Gobierno han instado, porque se habla mucho de repartir los MEN, repartir todos los inmigrantes que están llegando, pero no se habla de cambiar la política de inmigración. Es decir, el PP tiene un proyecto o ha planteado, se está planteando cambiar las leyes migratorias, cambiar todos los principios de devolución, como está pasando ahora mismo en otros países europeos, desde Suecia, Alemania, Italia. Por dar la impresión de que aquí ya es como ya un hecho dado, que vienen
flujos y flujos y flujos de inmigrantes, y lo que hay que hacer es repartirlos. No se piensa un poco a medio plazo, a largo plazo, de cuál puede ser la política. ¿El PP qué tiene previsto ahí? Bueno, lo primero es que si yo estuviese sentado ahí le aplaudía, porque al fin veo a alguien, lo digo de verdad, lo digo muy sinceramente, porque al fin veo a alguien que en un medio de comunicación, con la importancia que tiene habla de que la derivación de los menores no acompañados es sumamente importante para Canarias, es muy importante para Canarias y tenemos que conseguirlo, pero al día siguiente de derivar a los menores no acompañados, seguirán muriendo personas intentando llegar a nuestras costas, seguirán llegando pateras a las costas del Hierro, de Lanzarote o de Tenerife o de cualquier otra, porque el problema no termina ahí. Claro. Por eso el presidente Feijóo vino a Canarias y firmó con el Gobierno de Canarias un documento en el que habla del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que es para derivar a los menores no acompañados, pero habla también de una política migratoria que evite que sigan saliendo pateras y cayucos desde África. ¿Y eso en qué consiste? Consiste en desplegar el Frontex, consiste en invertir en los países de tránsito y en los países emisores, consiste en devolver a aquellos que hay tratados, con aquellos países que hay tratados, poder ejecutar esos acuerdos, en definitiva, en una política migratoria mayúscula que permita que las personas no se sigan jugando la vida y que Canarias no se encuentre en la situación de presión que se encuentra en este momento. Por eso le decía de entrada, y además lo digo con sinceridad, porque el otro día escuché en una emisora local decir: el día que se modifique el artículo 35 de la Ley de Extranjería se acabó el problema. No. El problema va a continuar, porque al día siguiente, o esa misma tarde, o ese mismo día, seguirán llegando pateras. Basta con comprobar cuál es la renta per cápita de esos países tan cerca de Canarias, muchos de ellos, que es entre 15 y 30 veces menos de la renta per cápita española. Pero es que además el crecimiento de la población en África es el cuádruple de la europea. Es decir, hay un problema estructural que... A ver, que Rosana quería, antes de que lo tenemos que despedir porque tenemos que contratar a más gente para hacer entrevistas, pero... una última cuestión. Ha hablado usted de la responsabilidad del presidente del Gobierno y de este Gobierno en el drama, en la tragedia en Valencia, por su inacción, por su imprevisión, bueno, por su tomadura de pelo, yo creo, a los españoles con esa frase que usted ha mencionado, pero hay que hablar también del Gobierno de Valencia, de Carlos Mazón. Hoy tiene esa comparecencia importante. Mi pregunta es si usted cree que el señor Mazón tendría que dimitir hoy en esa comparecencia y si el presidente de Valencia se ha puesto en contacto con usted, se ha tenido ocasión de hablar con usted en los últimos días, precisamente para preguntarle por esa reconstrucción que se produjo después de, o que se intentó después del caso de La Palma. Bueno, en primer lugar, yo creo que llegar al momento en el que nos encontramos, en el que deberíamos de centrarnos en salvar vidas, en recuperar a las personas que están desaparecidas, en devolverle a la ciudadanía lo que ha perdido, estos debates no deberían de existir. Yo creo que ayer el señor Paje no asistió al Parlamento para debatir sobre la Dana en Castilla-La Mancha y no ha pasado nada. Usted decía que el Partido Popular ha tenido altura de miras en esa situación. Bueno, porque ya un poco de piedad, es que están enterrando a la gente. Creo que en este momento entrar en ese debate no tiene ningún sentido. Yo creo que Carlos ha hecho todo lo que ha podido en este tiempo para salvar la situación y a partir de ahí, él mismo lo ha dicho, se van a dirimir las responsabilidades en el momento que corresponda. Y yo creo que tiene que ser así. A mí me hubiese gustado ver unidad, cohesión, todos a una. Todos a una, todos con Valencia. Y lo segundo es que sí, he hablado con él y he hablado con Susana, con la vicepresidenta. Ayer hablaba con Susana, quien me pedía que le hiciese llegar cómo hemos hecho esa viceconsejería en la isla de La Palma. O sea que usted nos confirma, no sé si voluntaria o involuntariamente, que va a ser la superconsejera encargada de la reconstrucción. Porque si le pide a usted cómo lo ha hecho, es porque lo va a hacer ella en Valencia. Sí, nos ha dado una exclusiva, se le ha escapado. Sí. Yo soy sincero. Es decir, se lo agradecemos. Hablo directamente con Carlos y hablo directamente con Susana desde el primer momento porque
son con los dos que tengo confianza. Susana y yo fuimos compañeros en el Congreso cuando yo fui diputado nacional, y de ahí le conozco, y por lo tanto en este sentido hemos estado en mucho contacto. De hecho, la derivación del personal que hemos enviado desde Canarias también lo hacía a través de ambos, ¿no? Pero no, déjeme llevarle la contraria para que no sea todo tan cariñoso, tan canario y navideño. Claro, porque ¿por qué Teresa Rivera, por su inutilidad, por su incompetencia, no puede ser consejera europea, y en cambio Mazón, cuya inutilidad, aunque no máxima responsabilidad, que es la de Sánchez? La frase esa lo resume. Si quieren ayuda, que la pidan, que tampoco se la voy a dar. Como se ha visto, ahí está el ejército en Vétera, a 20 kilómetros, con los helicópteros esos gigantes, y no ha habido un solo helicóptero para rescatar a los que estaban, porque no lo ha permitido el gobierno, que no quería ver desfilar al ejército español con la bandera y luego el rey, etcétera, porque sus socios no lo toleran. Pero es que la Mazón asumió una competencia para la que no tenía medios, ha estado 2 semanas en la que ha hecho, bueno, digamos que a mal tiempo buena cara, pero la verdad es que no le correspondía. Ha recibido a Marlaska, le ha pasado la mano por el lomo con el peligro dérmico que eso supone. O sea, tú le pasas la mano a una culebra y te puede salir un eczema, o sea, pero es que luego ha llegado el presidente, le ha llamado querido presidente, cosa que solo Begoña lo había hecho hasta ahora. Es decir, Mazón ha asumido una corresponsabilidad que no le dejaban ejercer, que yo creo que lo liaron, le engañaron, también es un estado de shock. Yo entiendo que a cualquiera le pasa lo que pasa en Valencia y se queda paralizado. Han pasado 2 semanas y yo creo que si el PSOE no debería, ni Sánchez, ni por supuesto Marlaska y tal, no deberían estar en su puesto, porque ha sido una negligencia total. Hombre, Mazón tampoco es una persona absolutamente fiable. Digo, a la vista de lo que hay, pero no por las manifestaciones que ha montado la extrema izquierda desde Cataluña, porque esas manifestaciones se han montado en Barcelona. Iba Lluïssac a cantar, que es otra agresión al pueblo valenciano, lo que está pasando. Bueno, no, es que quisieron pegarle fuego a la puerta del Ayuntamiento de Valencia, protegidos por Marlaska, que decía que respetaba la libertad de expresión, de pegarle fuego a la puerta del Ayuntamiento. Pero es que yo creo que Mazón se ha equivocado y les ha metido a ustedes, al Partido Popular y en concreto a Feijóo, en un lío morrocotudo, porque no pueden estar criticando a Sánchez por hacerlo mal cuando Mazón no lo ha hecho bien. Y además, si hoy anunciara que va a dimitir cuando acabe la reconstrucción, digamos que salvaba un poco, aunque tarde. Yo creo que lo tenía que haber hecho el primer día. Pero si no lo dice, resulta que su amiga Susana de Camarero, es Camarero, ¿verdad?, pues va a encargarse como súper de todo, de algo que cuando no era súper no ha sido capaz de hacer, y con un problema añadido, que está el ejército ahí en la puerta esperando a ver si pueden entrar los zapadores cuando están las alcantarillas obturadas, que es una cosa dramática. No se puede ya ni ir para ahí sin mascarilla por la peste. Aquello es un inmenso lago corrompido. Entonces, claro, algo de responsabilidad tiene que tener Mazón, creo yo, y usted también lo sabe. Bueno, pero él ha dicho que se va a dirimir toda la responsabilidad en el momento en el que toque, y yo creo que... Sí, pero no en el que diga él que toca, que bueno, es lo que estamos viendo. En el momento en esos momentos, usted lo decía, esos momentos de shock, sí. Yo creo que la actitud de poder ayudar y de poder mejorar y de poder... hay que considerarla, ¿no? Y sí, creo que en ese sentido, ya decía él, errores se habrán podido cometer, lógicamente, porque estas son situaciones inesperadas. Es como... no hay un guión, no hay un patrón, ¿no?, pero Feijóo sí, 2 veces pidió que entrara el ejército. Emergencia nacional y estado de alarma, 2 veces. Sin embargo, Mazón no lo pidió. Parecería, vamos, yo estoy harto de decirlo, que le llevaba la contraria a su partido, porque creía, no sé por qué, creyó que el PSOE lo iba a tratar bien. Es una patología que a algunos del PP les da de vez en cuando. El PSOE conmigo se va a portar bien. No puede ser el escorpión ni la rana. No puede, el escorpión tiene que, para eso tiene el aguijón, y siempre creen que con él va a ser diferente. No lo será. Si no sale Rivera, irán a por Mazón, pero vamos, con uñas y dientes. Pero en fin, bueno, muchas gracias, don Manuel, por habernos dado esta exclusiva. Y seguiremos, sobre todo, prestando atención, porque en Canarias está teniendo lugar, y están solos, prácticamente, porque el gobierno les ha abandonado. Y además ha cortado las relaciones con Europa. A mí eso me parece criminal, pero criminal.
Y además lo que están viviendo es el problema de España y de toda Europa, que este es el gran problema de Europa en los próximos 50 años, que hay un continente entero que se lanza a lo que sea para llegar a Europa y no saben ni a lo que se lanzan. Esa es la realidad. O sea que mucha paciencia, felices Pascuas por anticipado. Igualmente. Y dígale a Susana que en el pecado lleva la penitencia, porque menuda de espera. No sé cómo saldrá hoy, no sé a qué hora lo anuncian. A partir de las 10:30 de la mañana. Pues sí, enseguida. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Nada, Manuel. un placer, de verdad. Bienvenidos una vez más a Canarias, como dije al principio, y como aquí solemos decir, no pierdan las mañas y les esperamos en la próxima. No, los maños no podemos perder las mañas nunca. Muchas gracias. Bueno, si les duele algo, Ibudol. A esos dolores que aparecen después de una buena carrera, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor leve o moderado. También en comprimidos. Medicamentos sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.